En el curso de esta semana se planteó una de las informaciones más trascendentes e incidentes del año, como fue la comunicación por parte del gobierno de los Estados Unidos al respecto de las medidas asumidas en relación al señor Horacio Cartes. Y si bien se ha hablado mucho en estos días sobre el contexto político, el contexto de la relación con la política paraguaya y la política internacional, e incluso se ha hablado del tema jurídico, pero desde una perspectiva más, digamos, con la velocidad que tiene el periodismo para preguntar cosas, queríamos profundizar en un aspecto más técnico respecto de cómo fue este proceso de reivindicación desde la técnica de los abogados, desde la tarea de los abogados. Y para ello, bueno, agradecemos tu presencia, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por invitarme al programa, Augusto. Es un placer estar contigo. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto de la primera reacción, de la primera acometida de un proceso que es tan voluminoso? Porque no es, supongo que no es cosa de todos los días en la vida de un abogado tener una impronta tan potente como una acusación de este tipo, ¿no? Sí, la verdad, Augusto, que cuando se anunció la sanción de la OFAC al señor Cartes y a sus empresas en enero del 2023, que para nosotros fue realmente una sorpresa, ¿verdad? Estábamos todos de vacaciones en el mes de enero cuando llegó esta información. Sin embargo, nosotros previamente ya habíamos estado analizando las causas que habían motivado aquella primera sanción que le aplicaron al señor Cartes en junio del año 2022. Cuando le cancelaron su visa a él y a sus hijos. Porque ya en esa designación del año 2022 se habían invocado supuestos hechos de corrupción que habrían motivado esa decisión del Departamento de Estado. Y en ese momento ya nosotros habíamos iniciado un trabajo en asociación con un estudio americano para tratar de desentrañar cuáles habrían sido las causales que motivaron una sanción, esa primera sanción del año 2022. Y ahí empezamos ya un trabajo dinámico con un estudio americano tratando de abordar esa primera cuestión de la cancelación de las visas y cómo tratar de revertir esto partiendo, digamos, que de la demostración de que ninguna de las alegaciones que se habían anunciado en ese comunicado de la embajada tenían básicamente sustento. Nuestra expectativa era que este tema pues quedase allí en una cancelación de visas y que eso iba a ser fácilmente revertible en razón de que las causales que se invocaron no tenían ninguna base, no había ninguna evidencia de los hechos que se le habían imputado. Entonces cuando viene la segunda sanción más drástica, que fue la sanción económica en enero del 2023, ya había un trabajo previo bastante avanzado, porque finalmente en enero del 2023 se vuelven a invocar hechos de corrupción, siempre, digamos, que vinculados a las actividades del expresidente, que tampoco tenían ningún sustento, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, lo que se hizo fue ahondar todavía más en aquel trabajo previo para tratar de preparar la defensa del caso, ¿verdad? Y antes de preguntarte un tema concomitante a eso que mencionas ahora, doctor, un comentario al margen nomás. Debe ser, ¿cuál es? Estoy buscando un sinónimo para angustiante, ¿verdad? Debe llevar un proceso en el que la parafernalia mediática corre a una velocidad y un proceso judicial corre a una velocidad ostensiblemente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y además que acá en estas decisiones administrativas que toma el gobierno americano, a diferencia de lo que ocurre con un proceso judicial, uno no tiene fácilmente acceso, digamos, que a lo que le llamaríamos el expediente, ¿verdad? Administrativo en el cual se basó finalmente esa decisión, más allá de el comunicado de prensa de la embajada y sí, lo que se anunció públicamente acá en nuestros medios. Nosotros no teníamos mucha información, entonces el trabajo primero consiste en recopilar esa información recurriendo a peticiones dirigidas a las autoridades de los Estados Unidos, porque también allí, claro, en Estados Unidos rige el Estado de Derecho, ¿verdad? Y uno va agotando instancias
Allá rige también una ley parecida a la que nosotros tenemos acá, que es el libre acceso a la información pública. Entonces una persona afectada por una sanción tiene derecho a peticionar el acceso al expediente. Y finalmente, cuando la sanción de la OFAC se anunció en el mes de enero, lo primero que hicimos fue tratar de acceder a los antecedentes administrativos de esa sanción para entender con mayor detenimiento cuáles fueron las causales y cuáles fueron las evidencias en que se basaron esas acusaciones. Claro, probablemente no voy a saber explicar porque no soy abogado, pero supongo que es un lugar difícil litigar con un proceso que no se sustancia en un tribunal, sino en un estadio raro, digamos, en términos de que es como cuando, los senadores te dicen, hago un juicio político, pero no es más político que juicio, digamos, ¿no? Sí, no, totalmente, Augusto. Es así como vos decís, esa fue la principal dificultad posiblemente, porque como las leyes de sanciones finalmente constituyen herramientas que utiliza el gobierno americano para desarrollar sus políticas internacionales, y como se había anunciado en aquel momento por parte del embajador que esta era una medida unilateral tomada por el gobierno de los Estados Unidos, y esa fue la palabra que utilizó, una decisión unilateral, donde hay un alto grado de discrecionalidad, ¿verdad? Que no es lo mismo que arbitrariedad. Discrecionalidad en el derecho administrativo es la facultad que tiene la autoridad de tomar una decisión en base a ciertos criterios, según lo que ellos consideran que es su conveniencia, son sus intereses, ¿verdad? Acá, a diferencia de un expediente judicial, reitero, no habían esos elementos, no estaban puestos sobre la mesa. Por eso yo creo que esa fue una de las principales dificultades, tratar de desentrañar las causales reales y las evidencias que sustentaban. Y eso termina siendo también la debilidad principal de esa acusación para la acometida que hacen ustedes después como abogados. Nosotros finalmente, Augusto, logramos tener acceso al expediente administrativo. ¿Verdad? Después de varias gestiones que se hicieron en Estados Unidos, finalmente el gobierno americano entregó el dossier conteniendo, digamos que esos antecedentes, lo que nosotros les llamaríamos el expediente. Y allí se pudo tener acceso, por lo menos, a lo medular, digamos y en base a eso se trabajó en la estructuración de una petición de reconsideración, porque también esta ley Magnitsky, que fue la invocada o la utilizada para la aplicación de la sanción financiera, prevé un mecanismo de revisión que le da derecho a la persona sancionada a solicitar a la autoridad, a la misma autoridad que dictó la sanción, que la revise en base a argumentos que uno puede presentar, que pueden ir desde cosas tan básicas como un error en la identidad de la persona, la inexistencia de evidencias suficientes para sustentar los hechos, o en algunos casos lo que ellos denominan una propuesta de un cambio de comportamiento cuando el sancionado admite que ha cometido algunos de los hechos de los que se le habían básicamente acusado. Ahora, ¿de dónde? Ya hay mayor claridad al respecto de dónde procedían los insumos para esta toma de decisión por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo creo que finalmente esto se levanta porque se demostró de que las evidencias que se tomaron en consideración para la aplicación de estas sanciones estaban basadas principalmente en informaciones periodísticas. Este informe que se contrató con una agencia de investigación de Londres, ¿verdad?, muy reconocida por el gobierno americano, demostró a través de un informe interesantísimo, Augusto, que lastimosamente nosotros no podemos compartir por acuerdos de confidencialidad, como cada vez que, por ejemplo, se levantaba alguna acusación infundada contra el señor Cartes durante el gobierno anterior, eso era magnificado, pero de una manera exponencial por ciertos medios. Y obviamente, ¿verdad? De allí se nutrió mucha de la información que se tomó como base, ¿verdad? Para decir acá hay evidencias creíbles de que esta persona ha incurrido en estos actos de corrupción o, en fin, todas estas acusaciones que se habían vertido en contra del señor Cartes. Y luego, haciendo un análisis más profundo, se ve que más allá de esa difusión masiva que se había hecho de estos hechos, no había en la base ninguna sustancia ni ninguna evidencia como para decir efectivamente esto ocurrió y esto fue así y por lo tanto le podemos atribuir a este señor tales y cuales hechos, ¿verdad? Mucho
muchas de las evidencias estaban fundadas en informaciones de fuentes abiertas que se diseminaron a través de distintos medios. Y además sirvió de mucho también demostrar que algunas de las acusaciones que se le habían hecho terminaron siendo desestimadas incluso por la propia justicia, ¿verdad? En este camino, aún mucho antes, no tanto mucho, porque estamos hablando de un proceso que siquiera tiene 2 años, pero antes de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos esta semana, hubo ya una presentación por parte de los abogados de Horacio Cartes, no sé si forma parte de tu participación o no, al respecto de por denuncia falsa, ¿verdad? ¿Esto facilita, digamos, ese proceso de cara al futuro? ¿Es una ratificación a esa demanda? Bueno, yo creo que son cosas que corren en forma paralela, ¿verdad? Porque en el caso de la sanción aplicada por el gobierno americano, nosotros trabajamos sobre esas alegaciones concretas que aparecieron en los informes de prensa y ahí es donde se pudo justificar que eso no tenía sustento, ¿verdad? Esta denuncia que está mencionando Augusto se dio acá en Paraguay, ¿verdad? Pero no formó parte, digamos, que de nuestra línea de defensa ante el Departamento del Tesoro y ante el Departamento de Estado. Ahora, ¿qué lección, digamos, aporta de cara al futuro, ya para ir redondeando, doctor, y agradeciéndote muchísimo el concurso, al respecto de... No creo que haya existido precedentes, ¿no? Al respecto de una batalla legal de este tipo, ejerciéndola desde las artes de la abogacía con una confrontación con un gobierno que acusa pero no tiene que demostrar, digamos. Sí, pero sin embargo, a pesar de que lo que mucha gente puede pensar, hay precedentes de levantamiento, es decir, el gobierno de los Estados Unidos toma estos pedidos de reconsideración y los analiza, ¿verdad? Y cuando encuentran méritos para revertir su decisión, lo hace, ¿verdad? El caso del señor Horacio Cartes felizmente terminó así. Hay muchos casos que se resolvieron en forma negativa, ¿verdad? Porque nosotros con los abogados americanos analizamos los precedentes que existían tanto de rechazos de pedidos de reconsideración como de resoluciones que hacían lugar y levantaban las sanciones, porque finalmente en Estados Unidos se respetan mucho los precedentes también, ¿verdad? Y entonces, en base a los precedentes positivos, uno va construyendo su línea de argumentación para decir este caso es similar a aquel otro y por lo tanto en este caso también corresponde que se me levante la sanción. ¿Hay algún, no sé si es de su incumbencia, ¿verdad? Pero le consulto, ¿hay algún impedimento para la reconstitución, digamos, de todas las actividades del grupo a partir de este momento, actividades comerciales, empresariales? No existe ninguno, Augusto. Desde el momento en que se hizo este anuncio el lunes, todas las sanciones quedaron levantadas y ya va a depender de la voluntad del señor Cartes decidir si él quiere o no volver a dedicarse en forma directa a las actividades empresariales. Pero él ya no tiene hoy ningún impedimento en desarrollar nuevos negocios, retomar el control de algunas empresas y bueno, lo más importante, ¿verdad? Poder rehabilitar todas sus cuentas acá y en el extranjero, ¿verdad? Que esto fue una de las consecuencias más drásticas de habérsele privado de la posibilidad de tener siquiera una cuenta bancaria. Todo eso terminó. Finalmente, ¿hay alguna ponderación, sé que ha de ser difícil, del volumen de la pérdida, digamos, en relación a estos años de cancelación? Cancelación dirían hoy en términos digitales, ¿no? Sí. La verdad es que ese número yo no lo tengo en la cabeza, ¿verdad? Pero te puedo decir que han sido millones y millones de dólares, ¿verdad? Porque los negocios que se perdieron a consecuencia de la sanción, el cierre de algunas empresas, la necesidad de desprenderse de ciertas compañías, ¿verdad? Que eran, digamos que muy exitosas y rentables. Todo eso genera un perjuicio muy, muy grande, pero es muy difícil de cuantificar, Augusto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, Augusto, y a las órdenes siempre. Muchas gracias. En un momento volvemos con Víctor Genes de la consultora Ojo Avisor para conversar sobre las implicancias políticas de esta medida.
Víctor, muchos consideran como el hecho político del año para una persona que acaba de llegar al extranjero, capaz que no tenga esa connotación porque no conoce, digamos, la historia de este proceso político. De cualquier manera, a priori, así si tuvieran que entender algunas líneas básicas, ¿cuáles son las consecuencias políticas inmediatas de este levantamiento de la sanción? Bueno, primeramente, Augusto, hay que tener en cuenta que las consecuencias inmediatas van a girar primero en torno al Partido Colorado, ¿verdad? Dentro del oficialismo, que ya lo estamos viendo, y también la disidencia. En segundo orden, dentro de la oposición, ¿verdad? Y en un tercer orden también dentro de los medios de comunicación que también tienen su agenda propia. En ese sentido, ¿verdad? Dentro del oficialismo mismo se va a desarrollar una mayor construcción del poder. Eso es algo clave, o sea, va a generar mayor confianza al oficialismo, mayor confianza al cartismo en sí, en no querer ceder o no querer de pronto negociar cierto espacio, ¿verdad? Anteriormente pareciera ser que había como una mayor apertura respecto a la posibilidad que se pueda consensuar candidaturas de la disidencia misma con el oficialismo, ¿verdad? Ahora esto da mayor confianza, da mayor fuerza principalmente a don Horacio, ¿verdad? Que de alguna u otra forma creo que va a empezar a ser un protagonista más sólido. O sea, creo que él va a empezar a tener un liderazgo más fuerte dentro del oficialismo. Eso por una parte, ¿verdad? Por otra parte, la oposición yo creo que va a empezar un poquito a descender ese ánimo que tenía respecto a los resultados que podrían tener esas sanciones que se habían establecido, ¿verdad? Y para eso también hay que entender un poquitito la política exterior americana. Antes, para que no te olvides nomás, Sí. porque quiero volver después sobre esto último mencionas. Porque después de que hagas este redondeo, te quiero pedir una reflexión sobre el hecho de la pobreza argumental de poner todas las fichas sobre un hecho que puede revertirse o no de futuro, digamos. O sea, lo que siempre hablamos, la falta de Sí, agenda, ¿no? sí. Pero hablemos más tarde de eso. Sí. Disculpame, te interrumpí. No, y justamente quiero vincular un poquitito a eso, ¿verdad? Cuando hablamos, es importante entender la política exterior americana, ¿verdad? Allí tenemos a dos referentes principales, ¿verdad? Contemporáneos. Uno es Walter Russell Mead, que es profesor de la Universidad de Florida, ¿verdad? Él habla un poquito que la política exterior se adapta según los intereses del país, según los intereses de Estados Unidos. Y tenemos allí también un teórico ruso, ¿verdad? Que es Alexander Sergunin de la Universidad de San Petersburgo, que habla de que la política exterior americana de alguna otra forma es una mezcla de intereses estratégicos y conveniencia. Ahora, ahí está el problema cuando no se tiene una agenda propia y no se interpreta la perspectiva de estos dos teóricos. Por dar un ejemplo nomás, ¿verdad? Se piensa que Estados Unidos puede mantener una misma línea o una misma política exterior sobre un país, ¿verdad? Y eso es cambiante. Así es. Está el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y te va a cambiar la agenda. Pero dentro de eso hay otro aspecto que me parece que es fundamental también meter en el análisis, no sé si es fundamental, pero es importante, que es que no siempre las políticas de los Estados Unidos van a incidir en determinada dirección. O sea, y la muestra fue las elecciones del 2023, ¿verdad? En ese sentido, creo que en algún momento conversamos sobre esto. Cuando a mí me decían, le van a llevar a un Horacio, todo eso que se estuvo estableciendo. Desde que comenzó ese relato, yo recuerdo que le decía, y le sigo diciendo, ¿verdad?, a un ex ministro amigo nuestro, ex ministro de Rodríguez y Lugo, siempre le decía, no, la agenda de Estados Unidos no es concentrarse en Paraguay. La agenda de Estados Unidos es marcar una línea a nivel regional y bueno, en este momento Paraguay juega parte de ese esquema, ¿verdad? Entonces la no comprensión de pronto de esa línea política de Estados Unidos, yo creo que es un error, ¿verdad? Un año crucial dentro de eso, Víctor, fue el año 2015. Sí. A mí me gustaba mucho teorizar al respecto de lo que vos señalás también para
personas para las que hago análisis. En el año 2015, cuando se produce ese pronunciamiento de la política exterior de Estados Unidos, ¿te acordás? Que instalaba que China era el enemigo principal, no en el mundo, en esta región, ¿verdad? La expansión. Y va en concordancia con lo que vos decís justamente, ¿verdad? Y va en concordancia porque lo que yo también solía decir siempre es que, a ver, no es contra Cartes, sino es marcar la agenda en la región. Ahí le tenemos a Uruguay, que justamente coincidía que en ese periodo que se estableció la sanción, ¿verdad? Coincidía que Uruguay quería desarrollar un tratado de libre comercio con China. Coincidía que también cierto sector argentino estaba en esa agenda. Entonces es como que, a ver, ¿cómo? Eso es lo macro. Eso es lo macro, ¿verdad? Pero si bajamos a lo nacional, tenés todo el movimiento de Abdo, digamos, con sus abogados y compañía, con la denuncia que finalmente este retiro de sanción abre un poco la puerta al respecto de ratificar que fue una denuncia falsa. Pero también tenés un embajador atípico, ¿verdad? Que bajó con una agenda así muy marcada, ¿no? Y esa agenda sí tenía que ver con Cartes. Sí. No, tenía que ver con Cartes. Tenía que ver totalmente. Pero de igual forma, Augusto, yo creo que no tener una lectura muy precisa de la política exterior de Estados Unidos y su perspectiva a veces puede ser un error en el desarrollo de las agendas propias a nivel local. Tanto la oposición, la disidencia o quienes trabajen en torno a esa agenda, coyunturalmente podría ser útil, pero a largo plazo no. Y el problema es que cuando no se desarrolla una estrategia a largo plazo, eso tiende a debilitar la construcción del poder. Y a cambio fortalece la construcción del poder en este momento el oficialismo. Claro. Es amateur, el cortoplacismo es amateur siempre. De igual forma, esto puede tener dos miradas, ¿verdad? Yo creería que también la oposición tendría que aprovechar este proceso, porque si bien va a desinflarse un poco, esta es una oportunidad para tener una agenda propia. Y en el marco de eso estuvimos viendo que tanto el gobernador Estigarribia como Prieto tímidamente estuvieron teniendo un discurso respecto a tener una agenda propia fuera del anticartismo. Pero estos días estuve viendo entre ayer y ayer principalmente estuve viendo que nuevamente están desarrollando la narrativa del... Porque no tienen otra forma de salir en el diario sin un discurso anticartista, ¿verdad? Porque aquí pues, es una especie de... a la mañana temprano alguien postea algo contra Cartes y bueno, a las 9 de la mañana le van a llamar de una radio o de un diario. Entonces, quedaron atrás los tiempos en que los partidos políticos imponían agendas en la oposición. O sea, hoy en día son los medios los que les imponen y dicen, hoy tu tarea es hacer esto, ¿verdad? Y es preocupante porque yo creo que se ha dejado un poquitito lo que se llamaba antes los think tank o los grupos, digámosle, los tanques de ideas. Los tanques de ideas, lo que pensaban. O sea, el comando mayor o el grupo que pensaba y te decía, a ver, ¿por dónde vamos ahora? ¿Qué narrativa desarrollamos ahora? Y en cambio, no digo los mayores pensadores, pero lo que un poquito realizan más el pienso están en los medios, ¿verdad? Y eso es preocupante porque los medios tienen todos los medios, ¿verdad? Tienen una agenda también comercial, ¿verdad? No tienen una agenda política enfocada, por decirlo así, a la democracia. Entonces, es preocupante. Y más que comercial, corporativa. Corporativa. Intereses en general, que puede incluir la política. O sea, en realidad, en la lógica de los medios corporativos es que es como una estantería donde la política es un producto más no más. Exactamente. Después está la publicidad, después está... Bueno, así funcionan los medios corporativos, todos. Y dentro de eso, Víctor, ¿cómo ves? ¿Esto va a profundizar la polarización, te parece, a nivel de Partido Colorado o cómo ves? Porque ya hay una polarización instalada. Va a profundizar, absolutamente va a profundizar, Augusto, porque imagínate anteriormente,
Cartes mismo, al instalarse nuevamente como un líder, si bien ya es líder dentro del Partido Colorado, siendo presidente y compañía, actualmente va a estar con una libertad y un liderazgo más sólido, y eso hace y obliga a la disidencia a tener que fortalecerse y a tener un discurso más frontal, ¿verdad? A confrontar más con el cartismo. Y el cartismo tampoco va a ceder ese espacio, o tampoco va a actuar de forma tímida como en cierta forma estaba actuando tímidamente, prudentemente. Hoy día esto le da fuerza, le da autoridad, y va a decir, espera, ahora ya no tengo problema con Estados Unidos, ahora ya puedo hacer mi propia agenda, puedo crear mi propia agenda, ¿verdad? Anteriormente la agenda era un poquito, a ver, cómo se mueve, cómo no... O sea que modifica la línea de base del discurso mismo, sí. Entonces. De hecho que Lilian Samaniego salió a hacer algunas declaraciones, Afara también, ¿verdad? Es como que ya están actuando en cierta forma los principales líderes de la disidencia en instalar la idea de que ahora Cartes puede representar un peligro mayor de lo que según ellos representaba anteriormente. Víctor, y un misterio para muchos, pero para quienes estamos cerca somos aficionados a las ciencias demoscópicas y compañía, no tanto, es no solamente las victorias electorales que tuvo Cartes ya estando sancionado, sino el hecho de haber permanecido en las muestras, en los muestreos, en una posición de privilegio pese a haber estado. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es que se da, digamos, una conexión con los ciudadanos al respecto de un criterio, mientras que un decisor importante dice otra cosa sobre la persona? Lo que pasa en torno a eso es que hay mucha añoranza del pueblo paraguayo en sí hacia un Fernando Lugo, hacia un Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, siguen siendo figuras que marcaron el país. Podemos tener divergencias entre lo positivo y lo negativo, pero dejaron en la memoria del pueblo paraguayo una perspectiva de que, a ver, con Lugo yo tenía esto, con Horacio yo tenía esto. Entonces es que como buscan nuevamente un liderazgo sólido, un liderazgo que tenga una agenda así marcada. Y bueno, y tanto Nicanor también en cierta forma tenía eso, ¿verdad? Pero yo veo que tanto Fernando Lugo como Horacio Cartes siguen fuertemente dentro del imaginario del pueblo paraguayo en sí. Cada uno representa cosas diferentes, pero los datos que están lanzando actualmente parecen muy interesantes, ¿verdad? Porque, y de ahí viene el miedo, y de ahí viene el debate que se quiere instalar de la reelección de Cartes. Porque seamos sinceros, en términos reales, una eventual candidatura de Cartes sería una victoria. O sea, yo sé que dentro del oficialismo hay muchas cosas a discutirse, sé que está lo de Aliana, sé que hay muchos aspectos, pero lo único que podría llegar en una eventual situación complicada de la interna del Partido Colorado es que el liderazgo de Cartes se instale nuevamente y con la posibilidad de victoria. Víctor, esto también habla de las dificultades que tiene la clase política opositora. Qué fea expresión, ¿no? La clase política, ¿verdad? La oposición para generar alternativas, salvo fenómenos como Prieto, que todavía es un misterio la posibilidad de su nacionalización como fenómeno. Es un fenómeno regional indudable. Hasta ahora es la persona que mejor marca en las encuestas, ¿verdad? Pero dentro de un volumen todavía muy deprimido de ciudadanos que opinan, ¿verdad? Todavía no tenemos la posibilidad de tener. Pero dentro de eso te pregunto, ¿qué es lo que pasa entonces con una comunidad opositora que estuvo tan intensa en los medios en todos estos años, pero no logró enganchar popularidad ni para crecer, digamos? Y hoy yo veo a la oposición dividida en dos sectores, ¿verdad? El sector que estás diciendo así, que de alguna otra forma busca instalarse, y creo que ese sector opositor son los que quedaron de la época del gobierno de Lugo, y ahora estamos viendo nuevos liderazgos como el de Prieto y el de Estigarribia. O sea, también está Víctor Ríos, por supuesto. Víctor Ríos es una mezcla de las dos cosas, ¿verdad?
Pero De hecho que Víctor Río también es una mezcla de las dos cosas en términos ideológicos, ¿verdad? por eso. Porque es liberal y progresista al mismo tiempo. Es liberal y progresista, está en el Poder Judicial. Entre paréntesis nomás, lo de Víctor Río me parece algo muy llamativo históricamente porque tenemos nosotros en la historia un único presidente después de Rafael Franco, ¿verdad? Un liberal que fue presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial y lo llamaron para ser presidente del Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Yo, Víctor Río, lo único que pasa es que está por cumplir si es que se candidata, ¿verdad? Pero volviendo al punto, Prieto sí tiene un liderazgo regional muy fuerte en Alto Paraná. Llega un poco a Caguazú, llega un poco a algunas zonas alrededor, pero falta aún instalarse nacionalmente. Y lo que tiene Estigarribia es la estructura de un departamento grande, la estructura de un partido que le dio a Lugo le sirvió eso. Entonces, para que realmente sea una candidatura, una chapa confrontable con el Partido Colorado, Prieto tendría que dar un clic a ser un líder nacional. Estuvo dando unos intentos en estos últimos tiempos, pero la otra oposición no le ayudó. Claro, porque de alguna manera hay recelos también. O sea, La otra oposición. El PLRA tiene un discurso público, pero un discurso no público al respecto de que ellos quieren quedarse con la postulación presidencial, obviamente, ¿verdad? Dentro de eso, Víctor, ¿cómo crees que la oposición va a resolver estos asuntos? Primero para las municipales, por ejemplo en Asunción. Realmente la oposición en Asunción, Partido Liberal y sectores progresistas, en ese sentido, esos sectores progresistas que tenemos en Asunción son de este grupo que te dije. ¿Verdad? Entonces, podría eventualmente haber un consenso. No sé si sobre la candidatura de Soledad, yo creo que hay más tendencias en la candidatura de Johanna. Después tengo que hablar, pero en serio te digo, hay pico todavía sectores progresistas. En términos literales, dentro de la política de la oposición, digo, sin Hugo Richter, sin... ¿Quién es progresista en la oposición hoy en día? Yo creería que Johanna Ortega tiene un discurso. Hasta ahora Esperanza Martínez trata de sostener también un discurso. Esperanza sí, pero ya sin atracción. Sin atracción, eso ya se gusta. No dije atracción, no dije traición, dije tracción. En términos de tener por el desplome que tuvo en términos de poder electoral, digamos, la izquierda. Pero digo, esa también es una materia pendiente, Víctor, la emergencia de nuevos liderazgos dentro del progresismo. Es una materia pendiente. De hecho que hay, no quiero decir esto así muy contundentemente, pero se está vaciando ideológicamente, ¿verdad? Se busca mayor practicidad en los procesos electorales, político-electorales. Entonces ahí es donde yo creo que Esperanza sostiene cierta agenda, cierto discurso, cierta perspectiva ideológica, y Johanna es como que busca instalar desde un progresismo un poco más liberal, ¿verdad? O sea, teniendo en cuenta las perspectivas americanas, ¿verdad? Que el PDP en cierta forma siempre representó con su liderazgo, ¿verdad? Esa tendencia. Pero así un socialismo o un progresismo como el socialismo del siglo XXI, que tenían así una estructura, una agenda bastante sólida, yo en Paraguay no lo estoy más viendo. Sí, ¿verdad? No, o sea, una especie no se puede hacer una especie de Cerro Porteño con un poco de Olimpia. Pero hay algo interesante, Augusto, que esto yo lo estoy hablando ya con varios colegas. Paraguay está llegando también a su techo con la perspectiva conservadora. Sí. O sea, de hecho. Nosotros estamos cerca de hacer un nuevo retorno al pensamiento progresista. O sea, aparentemente no percibimos... Pero el punto de cambio de ideológico se va a dar con la exacerbación de estos movimientos libertarios y compañía, ¿verdad? Porque siempre que se produce un estadio extremo,
se produce que siguientemente Sí. el cambio, ¿verdad? Sí. Entonces, esa no es una cuestión, eso es una cuestión histórica, digamos. Es histórica. Lo único que sí a mí me preocupa, no que me preocupa, sino que me llama la atención es que cuál es el partido político, qué instrumento político va a poder llevar eso. Porque el Partido Colorado es eminentemente popular. Y ¿verdad? clientelista. Y- Ahora, pero sin embargo, la experimentación que hace al interior es inteligente en términos de relaciones internacionales. Sí, ahí Pero sí. es impracticable a nivel nacional. Porque nivel ¿cómo le nacional. vas a decir a un colorado, yo quiero que seas libertario y clientelista al mismo tiempo? Ahí yo veo que Raúl Latorre, el diputado, está haciendo un experimento interesante en ese sentido. No sé si va a tener resultados, pero está haciendo un experimento interesante. Pero anda a decirle al de la seccional de Caguazú. No vas a tener más empleo público, no o sea, puedes decir eso. No puede decirle eso. Bueno, Víctor, gracias por el análisis de hoy. ¿Sí? Queríamos hablar de cómo implicaba esto dentro de la política nacional y obtuvimos tu valiosa impresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias.